Hanoi antiguamente se llamaba Tan Long. Es la capital de la República Socialista de Vietnam, una de las 5 ciudades municipales directamente dependientes del gobierno central. Es la segunda ciudad más poblada de Vietnam, solo superada por Ciudad Ho Chi Minh, con una superficie total de aproximadamente 3.344 kilómetros cuadrados, que representa el 1% del territorio nacional de Vietnam, con una población de aproximadamente 8,59 millones de habitantes, que representa el 8% de la población nacional. La población urbana representa el 49,2%, la población rural el 50,8%. La población mayor de 65 años representa el 10,34%. La tendencia al envejecimiento es evidente. Está situada en el noroeste del delta del Río Rojo, en el norte de Vietnam, en la confluencia del Río Rojo y el río Tich, a unos 100 kilómetros de la desembocadura. Es un paso obligado para el tráfico norte-sur y el intercambio entre el interior y la costa. Cuenta con el puerto fluvial más grande del norte y una desarrollada red ferroviaria. El terreno de Hanoi es llano, con una altitud de entre 5 y 20 metros. El clima presenta un típico monzón tropical cerca del Golfo de Tonkin, con abundantes lluvias y exuberante vegetación, famosa por la floración primaveral de la ceiba y la flor del flamboyán. Goza del apelativo de ciudad de las 100 flores en primavera. En 2024, el PIB de Hanoi alcanzó los 1.196 billones de dong vietnamitas, equivalentes a unos 338.800 millones de yuanes, contribuyendo con el 12,6% del PIB nacional, ocupando el segundo lugar entre las principales ciudades de Vietnam, solo superada por Ciudad Ho Chi Minh. El PIB per cápita es de aproximadamente 39.441 yuanes. En 2024 recibió 27,86 millones de turistas, de los cuales 6,35 millones fueron internacionales. Los turistas chinos y coreanos representaron el 55%. Los ingresos por turismo alcanzaron los 110,5 billones de dong vietnamitas, aproximadamente 4.800 millones de dólares. La industria manufacturera se basa en componentes electrónicos, motocicletas y textiles como pilares. En 2024, el ingreso mensual promedio de los trabajadores en Hanoi fue de 8,2 millones de dongs, aproximadamente 2.364 yuanes. Un salario superior al promedio nacional de 7,7 millones de dongs, unos 2.220 yuanes al mes. A partir de septiembre de 2025, la educación pública, desde el jardín de infancia hasta la secundaria en todas sus etapas, estará exenta de matrícula, así como de gastos de libros de texto y tasas básicas. Las familias pobres podrán solicitar adicionalmente uniformes escolares y subsidios de transporte. Desde 2024 se implementa un plan de hospitalización gratuita universal, con prioridad para la cobertura infantil. Los tratamientos de enfermedades graves pueden reembolsarse entre el 80% y el 100%. Hanoi, esta antigua capital milenaria, fusiona la tradición oriental con el romanticismo francés de manera perfecta. Al adentrarse en el casco antiguo, es como abrir un libro de historia viviente. El lago Huang Khai, símbolo 1EBFM al amanecer. Su superficie refleja las siluetas del Tai Chi. La puerta roja del templo, NG símbolo 1ECDC son espera en silencio. La calle de las 36 calles aún conserva la estructura de mercado de la dinastía Li. El sonido de los martillos en la calle de la Plata. Los colores de la calle de la Seda revelan un encanto antiguo en medio del bullicio. En el templo de la literatura, 82 estelas de doctores registran la historia milenaria de los exámenes imperiales en Vietnam. Y en la Plaza Vie Dinh, la vibrante bandera nacional narra el pulso del Vietnam moderno. Al caminar entre los edificios coloniales franceses, la imponente catedral de Hanoi y la iglesia de San José con sus vitrales resplandecientes parecen transportarlo a las calles de Europa. Al caer la noche, el casco antiguo se vuelve muy animado.
El mercado nocturno despide aromas de fou y café de filtro. La música de los artistas callejeros se entrelaza con los ritmos modernos de los bares. Lo más fascinante de Hanoi reside en su sensación de anacronismo. En cada esquina, villas francesas y templos chinos conviven lado a lado. El aroma del café matutino se mezcla con el salado del wokman. En una misma calle, el teatro de marionetas acuáticas y una exposición de arte moderno pueden tener lugar al mismo tiempo. Como centro político, cultural y educativo de Vietnam, Hanoi posee una rica herencia histórica y un dinamismo de desarrollo moderno. Su historia se remonta a más de 2000 años, con un vínculo particularmente profundo con la civilización china. En el año 214 AC, después de que Qin Shi Huang pacificara Lingnan, el norte del actual Vietnam quedó bajo la jurisdicción de la comandancia de Xi'an, convirtiéndose en parte del territorio de las dinastías chinas. Desde las dinastías Han occidental y oriental hasta las dinastías Suiten, aquí perteneció sucesivamente a la comandancia de Jiaozi y a Jiaozhou, siendo un importante nodo administrativo de las dinastías chinas en la península de Indochina. Durante la dinastía Han occidental, la región de Hanoi ya había formado el poblado temprano de Songping, profundamente influenciado por el sistema y la cultura de las llanuras centrales chinas. En la dinastía Tang, Jiaozhou pertenecía al circuito de Lingnan. La construcción de la ciudad local tomó como referencia la planificación de las llanuras centrales, formando el esbozo de un trazado simétrico de murallas cuadradas, sentando las bases tempranas para el desarrollo urbano. En el año 939, Ngoku y símbolo 1F1N derrotó al ejército de los Han del Sur, estableciendo la dinastía Ngo, poniendo fin al dominio directo de las dinastías chinas sobre el norte de Vietnam, y iniciando la era de los regímenes autónomos. En ese entonces, Hanoi, llamada de varas símbolo 1EA1 Ila, por estar en el corazón del delta del Río Rojo, con transporte fluvial y terrestre conveniente, siempre fue el núcleo original. En el año 1010, el emperador Li Taite símbolo 1ED5 Li con un símbolo 1EAN9N, consideró que, de varas símbolo 1EA1 Ila estaba en el centro del cielo y la tierra, con montañas y ríos convergiendo, y la ventaja de abundantes productos, trasladando la capital desde Oahu hasta aquí, nombrándola Tan Long. Desde entonces, fue sucesivamente la capital de las dinastías Li, TR símbolo 1EA7N y posteriores Li, entre otras dinastías feudales, durante casi 900 años, siendo el centro político y cultural de la antigua Vietnam. En 1831, el emperador Minem símbolo 1EA1NG de la dinastía NGU y símbolo 1EC5N, tomando el significado de rodeado por ríos, renombró oficialmente Tan Long como Hanoi, nombre que se mantiene hasta hoy. En 1883, Francia, mediante el Tratado de HU símbolo 1EBF, convirtió a Vietnam en una colonia. A partir de 1888, Hanoi se convirtió en un importante centro administrativo de la Federación de Indochina Francesa. En la ciudad comenzaron a aparecer edificios y planificación de estilo francés, como los barrios alrededor del lago Huang Cai símbolo 1EBFM, formando un paisaje único de fusión entre estilos orientales y occidentales. A mediados del siglo XX, Hanoi se convirtió en la base de la resistencia vietnamita contra Francia y Estados Unidos. En 1975, Vietnam se unificó tras la reunificación del norte y el sur. En julio de 1976, Hanoi fue oficialmente designada capital de la República Socialista de Vietnam. Desde entonces, ha seguido desarrollándose en el proceso de modernización, mientras conserva una gran cantidad de vestigios históricos y tradiciones culturales. Hanoi, esta ciudad a orillas del Río Rojo, que ha acumulado más de 2000 años de historia, es tanto un portador vivo de la historia vietnamita, como un microcosmos de la fusión multicultural del sudeste asiático, desde el nodo administrativo de las dinastías Qin y Han, hasta la capital milenaria desde la dinastía Li, desde el exotismo del período colonial francés, hasta la metrópolis moderna contemporánea. Siempre ha mantenido una vitalidad única en el largo río de la historia. Entonces, ¿qué más sabe usted sobre Hanoi?
O quizás, ¿qué experiencias inolvidables ha tenido en Hanoi? Bienvenido a compartir en los comentarios. Gracias por ver el programa de hoy de Dafei Global Geography. Si le gusta nuestro contenido, no escatime en darle me gusta, compartir y suscribirse. Soy Dafei. Nos vemos en el próximo video.